Esto no lo dijo un periodista de la oposición, no lo dijo un exiliado cubano en Miami, no lo dijo un analista político desde un estudio en New York, no, lo dijo la directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos de América, en un memorando oficial firmado, con fecha, con nombres, con cargos específicos contra los analistas que fabricaron una conclusión que favorecía mucho a la dictadura de los Castros. Dos informes de inteligencia producidos durante la administración Biden que concluían que era poco probable que el síndrome de La Habana fuera un ataque de un adversario extranjero. Dos informes que durante años le dieron la cobertura política que la dictadura cubana necesitaba, que silenciaron a las víctimas, que bloquearon investigaciones, que protegieron al régimen cubano de las consecuencias internacionales. Revocados los dos. Pero hay algo en esta historia que ningún medio está conectando, algo que convierte la revocación de estos informes en algo mucho más grande que una corrección de inteligencia, algo que tiene a Díaz-Canel en el pánico en estos momentos. Talk about. We're going to have Marco get involved with Cuba. Cuba wants to talk very badly. Y el régimen de repente aparece pidiendo diálogo ante el mundo. Eso no es casualidad. La posición de Trump, la presión de Estados Unidos y la lectura de seguridad nacional a solo 90 millas de la Florida explican el pánico que se respira hoy en La Habana. Explican cada gesto, cada medida económica improvisada y cada reacción nerviosa de la dictadura. You guys have to ask Marco about Cuba. That's not... Algo que tiene que ver también con las palabras que el vicepresidente pronunció esta semana, del momento que estamos filmando este video, durante o frente a las cámaras de la Casa Blanca. El 11 de junio del 2026, un memorando firmado por Sarah Lynn Pickett, directora adjunta de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, fue enviado a toda la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos de América. El mensaje era directo, sin lenguaje diplomático. 2 evaluaciones del Consejo Nacional de Inteligencia producido durante la administración Biden habían sido revocadas y desestimadas, eliminadas del registro oficial de la comunidad de inteligencia americana. Ahora te voy a explicar qué tiene que ver esto con la dictadura cubana y por qué es tan preocupante para el régimen de los Castros. El primer informe, publicado en el 2023, afirmaba que la comunidad de inteligencia no pudo vincular ningún caso del síndrome de La Habana con un adversario extranjero. Consideraba improbable que la enfermedad fuera el resultado de una campaña dirigida por un enemigo de los Estados Unidos de América dentro de la isla de Cuba. El segundo informe, de enero del 2025, fue aún más lejos. La comunidad de inteligencia llegó a considerar muy probable que los síntomas fueran causados por un enemigo extranjero, aunque un funcionario de la oficina del DNI recalcó que los analistas no podían descartar esa posibilidad en un pequeño número de casos. Muy improbable. Esas dos palabras le dieron al régimen cubano años de cobertura política, años de poder decirle al mundo que todo era una mentira, que era una operación de desinformación, que no había evidencia. Y ahora ese mismo memorando ha sido revocado exactamente porque eso había que eliminarlos. Las deficiencias son devastadoras. Primera deficiencia: exclusión selectiva del informe de inteligencia y pruebas que no respaldan las conclusiones analíticas. En lenguaje directo, los analistas ignoraron deliberadamente la evidencia que contradecía lo que querían concluir. Segunda deficiencia: omisión de información necesaria para entender la calidad y fiabilidad de las fuentes. En lenguaje directo, ocultaron información sobre cuán confiables eran sus propias fuentes. Tercera deficiencia: limitación de la recopilación de inteligencia para mantener una línea analítica basada en la ausencia de pruebas. Directo, bloquearon activamente la recopilación de nuevas evidencias para no tener que cambiar sus conclusiones. Y ahora la pregunta que nos hacemos todos: ¿a quién le convendría más todas estas deficiencias que te he mostrado anteriormente? Si no era la administración Biden, era la dictadura cubana. Esto significa, para que ustedes vean cuán penetrada tiene la dictadura cubana al gobierno de los Estados Unidos de América. El republicano Rick Crawford, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, fue contundente y cito palabras exactas: estas evaluaciones de la comunidad de inteligencia defectuosas, fraudulentas y manipuladas
han causado un daño significativo. Esas no son palabras de un político enojado, son las conclusiones oficiales del Comité de Inteligencia del Congreso americano sobre 2 informes que durante años protegieron a la dictadura cubana de consecuencias reales como una invasión completa y acabar, porque atacar una embajada de los Estados Unidos de América es una declaración de guerra en cualquier lugar. Ok. Para entender por qué la revocación de este informe es tan importante, necesita primero entender qué es el síndrome de La Habana. ¿Qué le pasó a esas personas y por qué Cuba, es decir, la dictadura cubana, nunca pudo dar una explicación que resistiera el escrutinio? En el año 2016, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana acababa de reabrir después de décadas de cierres. El deshielo de Obama estaba en su punto más alto. Las relaciones entre Cuba y La Habana parecían encaminarse hacia una normalización histórica. Y entonces empezaron los reportes. Diplomáticos americanos, personal de la CIA, agentes del FBI, empleados de la Casa Habana, todos describieron los mismos síntomas: migrañas intensas, náuseas, vértigos, dificultad para concentrarse, un sonido agudo y localizado en los oídos y en algunos casos daño neurológico documentado. Un agente del FBI describió su experiencia con una precisión que no pudo dejar a dudas sobre la realidad que vivió. Dijo: ¡bam! Dentro de mi oído derecho era como una perforación de un dentista con mucha fuerza. La sensación cuando se acerca demasiado al tímpano es así multiplicado por 10. Sí, multiplicado por 10. Y luego se desmayó y tuvo problemas de memoria y concentración durante meses. Los primeros casos se registraron en La Habana, de ahí el nombre, pero luego aparecieron en Washington, en China, en Rusia, en Alemania, más de 1000 reportes en total, decenas de casos que siguen siendo oficialmente inexplicables. En abril del 2024, una investigación conjunta de The Insider y el programa 60 Minutos de CBS reveló algo que los informes de Biden habían ignorado deliberadamente. La investigación señalaba a miembros de una unidad específica de inteligencia militar rusa, conocida como la Unidad 29155, como los responsables del ataque. Una unidad que lleva a cabo operaciones en el extranjero, que ha sido vinculado al intento de envenenamiento del exespía rusa Sergei Skripal en Reino Unido en el 2018 y que, según The Insider, tiene en su historial unas condecoraciones internas, una mención específica para el desarrollo de armas acústicas no letales. Es decir, armas acústicas no letales desarrolladas por la unidad que operaba en países donde aparecieron los síntomas, como miembros documentados en las ciudades donde ocurrieron los casos. Ahora bien, la mayoría de los analistas sobre el síndrome de La Habana concluyeron en lo mismo, que es un misterio médico, que hay debate sobre si fue o un ataque o no fue. En conclusión, es exactamente lo que los informes de Biden querían que el mundo creyera. Pero hay algo más que esos análisis ignoran, algo que el memorando de revocación señala directamente, algo que cambia completamente la naturaleza de este debate. Los informes de Biden no concluyeron que no hubo ataque porque no había evidencia. Concluyeron que no hubo ataque porque bloquearon activamente la recopilación de evidencias. Esta es la diferencia entre saber y no querer saber. Esa es la diferencia que tienen consecuencias legales, políticas, militares, que va mucho más allá de un debate médico. Mark, un ex acto oficial de la CIA que sufrió de los síntomas del síndrome de La Habana mientras estaba en Rusia, celebró la revocación de los informes y su reacción dice todo lo que necesita saber sobre lo que le hicieron los demás víctimas. Durante años, las víctimas argumentaron que las autoridades estadounidenses estaban ignorando las evidencias revelantes que vinculan a Rusia con los incidentes. Durante años, esos informes les dijeron que estaban equivocados, que era improbable, que era muy improbable. Y ahora, esos informes son oficialmente fraudulentos y manipulados. Y ahora eso abre una pregunta que ninguno de los medios principales está haciendo. Una pregunta que voy a responder en la próxima sección. Pero primero necesitas entender por qué Cuba específicamente tiene tanto que perder con esta revocación. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es el tratado internacional que regula la protección de las embajadas en todo el mundo. Y en su artículo 22 es absolutamente claro. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a los locales de la misión
con toda intrusión, daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Toda intrusión, todo daño, toda perturbación. Esa pregunta tiene una respuesta en el derecho internacional y esa respuesta es la que el régimen cubano lleva años tratando de evitar que alguien haga en voz alta. Si los ataques del síndrome de La Habana fueron perpetrados por la unidad 29155 de la inteligencia militar rusa desde el territorio cubano, con conocimiento o complicidad del régimen cubano, entonces Cuba no es solamente un testigo pasivo de un crimen internacional. La dictadura cubana es cómplice de un acto de guerra contra el personal diplomático de los Estados Unidos de América. En la historia diplomática moderna, los ataques contra personal diplomático han sido utilizados como justificación para acciones militares. La crisis de rehenes en Irán en 1979, el ataque a la embajada americana en Beirut en 1983, el bombardeo de la embajada americana en Nairobi en 1988. Cada uno de esos casos, el ataque contra personal diplomático americano fue tratado como un acto de guerra, como una justificación para una respuesta militar. Brett, investigador militar americano que examinó el caso del síndrome de La Habana, dijo algo que resume perfectamente la dimensión de lo que está en juego. El común denominador entre las víctimas del síndrome era un nexo con Lithuania. Había trabajado contra Rusia y se había centrado en Rusia y lo había hecho extremadamente bien. Y advirtió que la vara que usa Estados Unidos de América para demostrar la participación rusa era demasiado alta porque el país no quería enfrentar algunas verdades muy duras. ¿Verdades muy duras? Esas son las palabras de un investigador militar americano describiendo por qué los informes de Biden llegaron a la conclusión que llegaron. No porque la evidencia no existiera, sino porque las consecuencias de reconocer esa evidencia eran demasiado grandes para la política exterior de Biden. Y aquí está la diferencia fundamental entre la administración Biden y la administración Trump en este tema. Biden necesitaba que el síndrome de La Habana fuera un misterio médico, porque si era un ataque ruso desde territorio cubano tenía que responder. Y responder significaba escalar. Y escalar significaba consecuencias que Biden, con su vejez, con sus enfermedades, como todo el mundo vio cómo estaba Biden, no estaba dispuesto a asumir. Trump no tiene ese problema. Trump ya atacó las instalaciones nucleares en Irán, Trump ya capturó a Maduro, Trump ya dijo que Cuba es la siguiente. Para Trump, la revocación de esos informes no es un problema, es una oportunidad, especialmente para nosotros, para el exilio cubano. Primero, hay que mirar la entrevista que Trump dio a Axios, no como una declaración más, sino como un mensaje de poder. El periodista le pregunta si existe un reloj de cuenta regresiva para Cuba y Trump responde con una frase calculada. So you'd said if Cuba is, or better said, if Iran is finished, then it's time for Cuba. Right. Is there a clock, a countdown clock on Cuba? What does It's a that look like? flexible line, but Marco is involved very much. Marco's doing a great job, by the way. Una línea flexible. ¿Qué significa eso? Que cuando la potencia militar más grande del mundo dice que la línea es flexible, se está reservando la ventaja principal. El tiempo. No dar una fecha exacta, no revelar un calendario, también es un arma estratégica. El régimen castrista amanece cada día sin saber por dónde ni cuándo puede venir el golpe. No sabe si la estocada será política, diplomática, judicial o militar. Y esa incertidumbre paraliza. Después, el periodista intenta llevarlo a una comparación con Venezuela. Trump no se encierra en una fórmula, no descarta ninguna salida, no revela la mecánica exacta. I got him out How do you of make the there. operation in Cuba look more like the Venezuela operation? Well, which the took- difference is Venezuela has oil, Cuba doesn't. Cuba has nice property and they How have do you nice make it- shoreline. Right. How do you make They it don't have- look more like the Venezuela operation than the Iran operation? Iran operation took longer. No, Venezuela was I done think the quick. Iran operation, in a certain way, it's much bigger, Yeah. much more powerful from the standpoint of weaponry than Venezuela. But Venezuela is a very military state. You know, they have a lot of soldiers. Y esa ambigüedad no debe leerse como falta de plan. Es presión calculada, es reserva estratégica. El mensaje político queda sobre la mesa sin necesidad de explicarlo todo.
La lectura se vuelve más fuerte cuando Trump compara escenarios de fuerza. Habla de Irán como un desafío mucho más grande, con armamento poderoso y a horas de distancia. Habla de Venezuela como un caso que, según sus palabras, se resolvió con un grupo minúsculo de personas. You know, we went into that fort and they had thousands of soldiers in, and we went in with 201 people. And that was the pilot was very brave. He had his leg shot from underneath with the machine gunner who got who escaped a bad life, a bad death. So, no, I think that Venezuela, here's the thing. In Venezuela, it was so incredible, right? Yeah. And we waited and waited, and at the right time, I said, let's go do it now. We waited for the weather. We had to wait 6 days. We had some really bad weather. You know, the pilot said, sir, we want to do it. We went in less than ideal. They didn't care. And it actually lasted 48 minutes. And this is an arm, you know, they have a lot of soldiers there, a lot of good soldiers. ¿Cuál es la señal para La Habana? Que Cuba no representa un rival real frente a la maquinaria estadounidense. Trump les está diciendo que no hay equivalencia de fuerzas. Por eso pesa tanto la frase Cuba quiere hablar desesperadamente. But you're flying for 18 hours. You know, you're flying for a long time. Venezuela is relatively close, and Cuba's hopscotch. Well, I wanted to talk about. We're going to have Marco get involved with Cuba. Cuba wants to talk very badly. We have a lot of people that voted for me, like 95%. Esa no suena como la antesala de una negociación normal. Suena como un diagnóstico de debilidad. Están desesperados por hablar porque sienten que el margen de maniobra se les está cerrando. Buscan un interlocutor urgente porque saben que el tiempo ya no trabaja a su favor. Y cuando Trump mira el mapa del hemisferio occidental, la idea queda todavía más clara. And Some of your strongest support is in the Cuban American community. That's right. No, I love them. So, wanted to present this to you, just the map of the Western Hemisphere. When you look at, I mean, not as a gift, right? But when you look at this, do you see this as a fundamentally American hemisphere? Is this fundamentally more and more so? Yeah, more and more so. We're much more respected. So, para él, la cercanía cambia todo. Cuba no es un debate ideológico lejano, es un problema de seguridad nacional a 90 millas de las costas de Estados Unidos. Un estado patrocinador del terrorismo instalado en el patio estratégico de Washington y abierto a la influencia de los enemigos de América. Con esa lectura, las piezas empiezan a encajar. Las 160 medidas económicas anunciadas por el régimen no son una solución real. No van a rescatar a los cubanos ni resuelven el colapso estructural de la isla. Son maquillaje político, son humo sobre un país que se cae a pedazos. La raíz del problema sigue intacta: apagones, falta de suministros, protestas, presión migratoria y una crisis que Washington ya no mira solo como tragedia humanitaria. También la mira como riesgo estratégico. Un sistema roto a pocas millas de la Florida genera presión directa sobre Estados Unidos. And he said, then Cuba is next. Is Cuba next? You guys have to ask Marco about Cuba. That's not... El 18 de junio del 2026, un periodista le preguntó al vicepresidente Joe Biden si Cuba será la próxima prioridad de la política exterior americana después del acuerdo de Irán. Vance no esquivó la pregunta, no dijo que todas las opciones están sobre la mesa y cambió el tema. Dijo esto, y cito textualmente cada palabra, porque cada palabra en los momentos que estamos viviendo importa. Fundamentalmente en Cuba hay un sistema que no ha funcionado. No pueden generar riqueza, su economía, francamente, probablemente esté en peor estado que la economía iraní. Fundamentally in Cuba, it is a system that hasn't worked. They can't make any money. Their economy is frankly probably in worse shape than the Iranian economy. It's 90 miles from our shore, so every time that there's a crisis, you end up having desperate refugees or desperate, people who can't feed their families trying to flood into our country. We want the people of Cuba to be happy and successful. We're actually talking to the Cuban government right now about how they could change their ways to change that. We're going to see what they do, and obviously, if they do one thing, we're going to do something. If
they make smart decisions, we're going to have a much better relationship with that island. Go ahead. Mr. Vice President. Mr. Vice President, thank you so much. I know that El vicepresidente de los Estados Unidos de América comparó la economía cubana con la de Irán y lo dijo que Cuba está peor. Irán acaba de firmar un acuerdo de paz desde los Estados Unidos. Irán acaba de firmar un acuerdo de paz después de que Estados Unidos atacara sus instalaciones nucleares. Cuba está peor que eso. Está solo a 90 millas, dijo J. Vance, de nuestras costas. Así que cada vez que hay una crisis terminamos teniendo refugiados desesperados o personas que no pueden alimentar a sus familias intentando llegar masivamente a nuestro país. Conecta la crisis cubana directamente con la seguridad nacional norteamericana, no como un problema humanitario abstracto, como una amenaza directa a las costas de la Florida a 90 millas. Y ya ustedes saben lo que hace Estados Unidos de América con los países que representan una amenaza para ellos. De hecho, estamos hablando ahora mismo con el gobierno cubano sobre cómo podría cambiar su manera de actuar para transformar esta situación. Si ellos hacen una cosa, nosotros haremos otras. Si toman las decisiones inteligentes, tendremos una relación mucho mejor con esa isla. Ahora bien, la mayoría de los análisis sobre las declaraciones de Blunt concluyen en lo mismo, que es una señal de apertura diplomática, que está dispuesto a negociar, que hay una ventana de oportunidad para el régimen. Eso lo dicen algunos análisis, pero yo no. Yo voy mucho más allá. Y puedo entender que sea una lectura comprensible, pero es exactamente la lectura equivocada. Porque hay algo que esa interpretación ignora completamente. Algo que el propio Vance dejó en claro con una frase que los medios principales no están destacando. Si toman decisiones inteligentes, tendremos una relación mucho mejor con esa isla. Sí, condicional. No cuando. No esperamos que. Sí, es una condición que hay en el medio. La única decisión inteligente que puede tomar la dictadura cubana es escapar de la isla de Cuba. Y eso tiene un contexto que lo cambia todo. Porque Vance dijo en ese mismo día que la directora de Inteligencia Nacional revocó los 2 informes que protegían a Cuba del síndrome de La Habana. El mismo día que el Comité de Inteligencia del Congreso calificó esos informes de fraudulentos y manipulados. El mismo día que el cerco sobre Cuba se aprieta desde las 3 direcciones simultáneamente. Vance no estaba ofreciendo una negociación, estaba describiendo la última oportunidad antes de que no haya más oportunidades, como mismo le ocurrió a Nicolás Maduro Moros. Cuba va a caer muy pronto y añadió, tan pronto como terminemos con Irán, nos encargaremos de Cuba. Irán terminó, aparentemente hay un acuerdo firmado, si no es que se rompe a último minuto, y ahora el vicepresidente está hablando sobre Cuba en la rueda de prensa de la Casa Blanca. Vaya, que el reloj está caminando para la dictadura de los Castros. Hablaba en la Casa Blanca y los informes del síndrome de La Habana eran revocados. En el Caribe algo seguía ocurriendo con una regularidad que ya no puede ser ignorada. Más de 9.400 efectivos americanos en el Caribe. La 24ª Unidad Expedicionaria de Marines activa bajo la operación Southern Spear. Roosevelt Rose activada. El Pentágono con meses de preparación documentada según un político, uno de los periódicos más influyentes de los Estados Unidos de América. Los militares no se detuvieron mientras se firmaba el acuerdo de Irán. Los militares no se detuvieron mientras Vance hablaba de negociaciones. Los militares seguían entrenando, seguían posicionándose, seguían esperando la orden de Trump. Y mientras eso ocurría en el Caribe, en La Habana, Díaz-Canel convocó a una sección extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Para aprobar un paquete de 160 y tantas medidas económicas o reformas económicas que el primer ministro Manuel Marrero describió como medidas de impacto estratégico, con una urgencia inusual, incluso para los estándares del régimen cubano. Las propuestas de transformaciones económicas y sociales conciben profundos cambios en correspondencia con el plan económico y social del gobierno, que responden a las condiciones objetivas de la economía y la dinámica sociodemográfica en la actualidad. Esto integra simultáneamente transformaciones del tejido empresarial, mayor apertura al capital privado nacional y extranjero, modernización bancaria. Las reformas incluyeron el fomento de la inversión extranjera directa, la ampliación del sector privado, la posible creación de una banca privada
bajo supervisión del Banco Central, la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles, la descentralización de la toma de decisiones. Vaya, que en papel eso suena como una transformación histórica del modelo económico cubano y después un desastre total. Ahora bien, la mayoría de los análisis sobre esa reforma concluyen lo mismo, que aparentemente hay una señal de apertura real, que el régimen está cambiando, que hay una oportunidad de inversión dentro de la isla de Cuba, incluso para aquellas personas que la dictadura cubana ha pateado y han tenido que irse afuera y ahora necesitan los dólares de esas mismas personas. Pero hay algo que esos análisis ignoran, algo que el propio Díaz-Canel reveló sin querer en un discurso del cierre de la sección extraordinaria. Dijo así: no estamos haciéndolo por las presiones de los yanquis, sino porque hemos llegado en un momento de madurez y reflexión. Esa frase no es una declaración de soberanía, es una confesión. Que nadie niega algo que nadie está acusando, a menos que sea una acusación, sea verdad. Él no dijo eso porque alguien le preguntó si la reforma era una presión norteamericana. Lo dijo porque sabe que todo el mundo lo está pensando, porque sabe que las reformas llegaron exactamente cuando Washington apretó el cerco, exactamente cuando los informes del síndrome de La Habana fueron revocados, exactamente cuando Vance habló de Cuba en la Casa Blanca. Por eso, La Habana intenta moverse en dos direcciones al mismo tiempo. Por un lado, anuncia reformas económicas para aparentar control. Por el otro, manda al nieto de Raúl Castro, conocido como el Cangrejo, a dar la cara ante el mundo. Y el mensaje que lanza es revelador. Cuba no representa la más mínima amenaza a los intereses y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Realmente es difícil sostener cualquier tipo de conversación, discusión, negociación o diálogo en un ambiente muy hostil de medidas coercitivas, de amenazas. Nuestro gobierno y la dignidad del cubano no está dispuesto a someterse no solamente a los Estados Unidos, sino a ningún país. Cuba no debe volver a cometer errores del pasado y en materia económica no debe depender ni de un producto ni de un país. Estamos dispuestos a caminar de manera soberana e incluso sugerido por nuestro pueblo de buscar un modelo económico muy cubano, aprendiendo de experiencias internacionales. Esa frase no es una declaración de paz, es una operación defensiva. Están intentando convencer a Washington de que no son un peligro, justo cuando la isla aparece vinculada a los intereses de Rusia, de China y de otros adversarios de Estados Unidos. La dictadura sabe cuál es el punto sensible y por eso intenta desactivarlo públicamente. Pero ahí está el problema para La Habana. No tienen una puerta fácil de entrada. No pueden hablarle directamente a Trump como si nada hubiera pasado. Y la lectura política en este momento es que Marco Rubio mantiene cerradas las comunicaciones con la dictadura. Ya no se trata de una mesa de negociación tradicional, se trata de una disyuntiva fría. O aceptan una salida real o cargan con las consecuencias. Porque el problema cubano no se arregla con reformas cosméticas. Requiere un cambio de sistema para que la isla deje de ser una amenaza y para que los cubanos puedan vivir sin una estructura de poder que los asfixia. Y ahí aparece otro terreno que la dictadura no controla, el judicial y el político, conectado con la presión sobre Raúl Castro y su cúpula. El reloj está caminando, el cerco se cierra y ninguna medida económica de emergencia va a detener lo que ya está en marcha. La Habana lo sabe, por eso pide diálogo, por eso intenta mostrarse razonable, por eso repite que no representa una amenaza, pero en política internacional las palabras pesan menos que la correlación de fuerzas. Y ahora mismo la correlación de fuerzas no está del lado de la dictadura. La pregunta es, ¿qué hará el régimen cuando entienda que ya no puede comprar tiempo con discursos? ¿Aceptará una salida real? ¿Intentará resistir hasta el último momento? ¿O seguirá apostando por reformas vacías mientras el cerco político, judicial y estratégico se cierra sobre La Habana?
Y los economistas cubanos lo confirmaron. Pedro Monreal, uno de los economistas más respetados en Cuba, señaló que bajo determinados escenarios de la caída del PIB podría ser aún más profundo que las prevenciones oficiales. Y los expertos internacionales calificaron las reformas como un intento de ganar tiempo. Sí, ganar tiempo. Eso es lo que Díaz-Canel está haciendo. No reformando, ganando tiempo. Y mientras Canel presentaba sus 170 y tantos reformas ante la Asamblea Nacional en las calles de La Habana, algo muy diferente estaba ocurriendo. Protestas, cacerolazos, fogatas de la libertad, como decimos, hogueras de la libertad en El Vedado, en el municipio de 10 de octubre, en la intersección de Manrique y Reina, en pleno centro de la ciudad. Arengas contra Miguel Díaz-Canel, contra la cúpula castrista. Se ha difundido en muchos videos en las redes sociales, fuegos en las calles, personas golpeando cacerolazos y una voz que dice, y ya la policía ya estaba ahí, ¿viste? La policía llegó, como siempre, llega. No hay gasolina para el pueblo cubano, no hay gasolina para nadie, pero para ellos sí hay, para tratar de dispersar y por supuesto silenciar. Pero el fuego ya estaba encendido y las reformas de Canel no lo van a apagar. Ok, déjame mostrarle algo que los medios principales no están conectando. Los 5 elementos que están ocurriendo simultáneamente esta semana. 5 vectores que nunca antes había convergido con tanta intensidad al mismo tiempo, en el mismo periodo de tiempo. Los 2 informes del síndrome de La Habana revocados oficialmente, calificados de fraudulentos y manipulados. La evidencia que protegía a la dictadura cubana de ser señalada como un ataque, como cómplice de un ataque contra personal diplomático americano, eliminada del registro oficial, la puerta para una nueva investigación abierta y por supuesto que ya todo eso está recopilado, una posible invasión norteamericana. Jay Vance hablando de Cuba en la Casa Blanca, Trump diciendo que Cuba va a caer pronto, el Parlamento Europeo votando sanciones contra Miguel Díaz-Canel y Gaesa, en España, el destino del plan de escape de Díaz-Canel convertido ahora mismo en territorio hostil. Si no has visto el video que publicamos ayer, te recomiendo que vayas y lo veas para que veas exactamente cuán poderosa es esta medida que está impulsando, o esta resolución que está impulsando Vox. Más de 9.400 efectivos americanos en el Caribe entrenando. El Pentágono con meses de preparación y un general que dijo que los militares esperan la orden. El petróleo de Venezuela cortado, el déficit eléctrico récord de 2.153 megavatios, 166 reformas aprobadas en el pánico de los economistas califica como un intento de ganar tiempo, 1.311 protestas solo en mayo del 2026, fogatas en El Vedado, cacerolazos en 12 municipios habaneros, el pueblo ya no tiene miedo, el régimen que está gastando sus últimos recursos en reprimir al pueblo cubano. 5 vectores que les he mostrado aquí ahora mismo convergiendo simultáneamente en la misma semana, con más de 160 reformas que nadie cree, con un discurso que dice que no está cediendo a las presiones del yanqui, con decoraciones militares para blindarse hacia adentro, un hombre que tiene 5 incendios simultáneos y está usando un vaso de agua para apagarlos todos. Ahora me gustaría escucharlo a ustedes. Me gustaría que me respondieran estas preguntas porque me gusta saber qué es lo que piensa la comunidad, nuestro ecosistema del mundo de Darwin. La primera pregunta es, ¿los informes del síndrome de La Habana fueron calificados oficialmente de fraudulentos y manipulados? Si se abre una nueva investigación y se confirman que los ataques ocurrieron desde territorio cubano con complicidad del régimen, ¿creen que eso es suficiente justificación legal para una acción militar americana o creen que Washington necesita algo más concreto? La segunda pregunta es, Díaz-Canel aprobó más de 170 medidas, o más de 160 medidas, esta gente cambian todos los días, en una sección extraordinaria urgente. Los economistas lo califican como un intento de ganar tiempo. ¿Creen que hay alguna reforma que el régimen pudiera hacer para que convenciera a Washington de detener la presión? ¿O creen que en el punto de no retorno ya fue cruzado? Y la tercera pregunta es, Jay Vance dijo que está hablando con la dictadura cubana sobre cómo pueden cambiar las cosas. Pero también dijo que si toman las decisiones inteligentes tendrán una mejor relación con la isla de Cuba. ¿Creen que el régimen cubano es capaz de tomar decisiones inteligentes antes de que el tiempo se le acabe? ¿O creen que la cúpula prefiere el enfrentamiento
antes de la rendición. Quiero leer cada uno de sus comentarios porque este debate no termina aquí. Termina cuando Cuba sea libre. Termina cuando las víctimas del síndrome de La Habana tengan justicia. Termina cuando el pueblo cubano tenga la verdad que le han negado durante más de 67 años.